Fahrenheit 451 por Ray Bradbury. Traducción por Alfredo Crespo. Este libro con gratitud es para Don Congdon. Fahrenheit 451, la temperatura a la que el papel de los libros se inflama y arde. Si os dan papel pautado, escribid por el otro lado. Juan Ramón Jiménez. Primera parte. Era estupendo quemar. Constituía un placer especial ver las cosas consumidas, ver los objetos ennegrecidos y cambiados. Con la punta de bronce del soplete en sus puños, con aquella gigantesca serpiente escupiendo su petróleo venenoso sobre el mundo, la sangre le latía en la cabeza y sus manos eran las de un fantástico director tocando todas las sinfonías del fuego y de las llamas para destruir los guiñapos y ruinas de la historia. Con su casco simbólico en que aparecía grabado el número 451, bien plantado sobre su impasible cabeza y sus ojos convertidos en una llama anaranjada, ante el pensamiento de lo que iba a ocurrir, encendió el deflagrador y la casa quedó rodeada por un fuego devorador que inflamó el cielo del atardecer con colores rojos, amarillos y negros. El hombre avanzó entre un enjambre de luciérnagas. Quería, por encima de todo, como en el antiguo juego, empujar a un malvavisco hacia la hoguera, en tanto que los libros semejantes a palomas aleteantes morían en el porche y el jardín de la casa. En tanto que los libros se elevaban convertidos en torbellinos incandescentes y eran aventados por un aire que él incendió ennegrecía. Montag mostró la fiera sonrisa que hubiera mostrado cualquier hombre burlado y rechazado por las llamas. Sabía que, cuando regresase al cuartel de bomberos, se miraría pestañeando en el espejo. Su rostro sería el de un negro de operata, tiznado con corcho ahumado. Luego, al irse a dormir, sentiría la fiera sonrisa retenida aún en la oscuridad por sus músculos faciales. Esa sonrisa nunca desaparecería. Nunca había desaparecido hasta donde él podía recordar. Colgó su casco negro y lo limpió. Dejó con cuidado su chaqueta a prueba de llamas. Se duchó generosamente y luego, silbando con las manos en los bolsillos, atravesó la planta superior del cuartel de bomberos y se deslizó por el agujero. En el último momento, cuando el desastre parecía seguro, sacó las manos de los bolsillos y cortó su caída aferrándose a la barra dorada. Se deslizó hasta detenerse con los tacones a un par de centímetros del piso de cemento de la planta baja. Salió del cuartel de bomberos y echó a andar por la calle en dirección al metro, donde el silencioso tren, propulsado por aire, se deslizaba por un conducto lubrificado bajo tierra y lo soltaba con un gran puff de aire caliente en la escalera mecánica que lo subía hasta el suburbio. Silbando, Montag dejó que la escalera le llevara hacia el exterior, en el que tranquilo aire de la medianoche anduvo hacia la esquina, sin pensar en nada en particular. Antes de alcanzarla, sin embargo, aminoró el paso como si de la nada hubiese surgido un viento, como si alguien hubiese pronunciado su nombre. En las últimas noches había tenido sensaciones inciertas respecto a la acera que quedaba al otro lado de aquella esquina, moviéndose a la luz de las estrellas hacia su casa. Le había parecido que un momento antes de doblarla, allí había habido alguien. El aire parecía lleno de un sosiego especial, como si alguien hubiese guardado allí silenciosamente y solo un momento antes de llegar a él se había limitado a confundirse en una sombra para dejarle pasar. Quizá su olfato detectase un débil perfume. Tal vez la piel del dorso de sus manos y de su rostro sintiese la elevación de temperatura en aquel punto concreto donde la presencia de una persona podía haber elevado por un instante en 10 grados la temperatura de la atmósfera inmediata. No había modo de entenderlo. Cada vez que doblaba la esquina, solo veía la cera blanca, pulida, con tal vez una noche alguien desapareciendo rápidamente al otro lado de un jardín antes de que él pudiera enfocarlo con la mirada o hablar. Pero esa noche, Montag aminoró el paso casi hasta detenerse. Su subconsciente, adelantándose a doblar la esquina, había oído un debilísimo susurro. ¿De respiración? ¿O era la atmósfera comprimida únicamente por alguien que estuviese allí muy quieto, esperando? Montag dobló la esquina. Sus hojas otoñales se arrastraban sobre el pavimento iluminado por el claro de la luna y hacían que la muchacha que se movía allí pareciese estar andando sin desplazarse, dejando que el impulso del viento y de las hojas la empujara hacia adelante.
Su cabeza estaba medio inclinada para observar cómo sus zapatos removían las hojas arremolinadas. Su rostro era delgado y blanco como la leche, y reflejando una especie de suave ansiedad que resbalaba por encima de todo con insaciable curiosidad. Era una mirada casi de pálida sorpresa. Los ojos oscuros estaban tan fijos en el mundo que ningún movimiento se les escapaba. El vestido de la joven era blanco y susurraba. A Montague casi le pareció oír el movimiento de las manos de ella al andar, y luego el sonido infinitamente pequeño, el blanco rumor de su rostro volviéndose cuando descubrió que estaba a pocos pasos de un hombre inmóvil en mitad de la acera, esperando. Los árboles sobre sus cabezas susurraban al soltar su lluvia seca. La muchacha se detuvo y dio la impresión de que iba a retroceder, sorprendida. Pero en lugar de ello, se quedó mirando a Montague con ojos tan oscuros, brillantes y vivos que él sintió que había dicho algo verdaderamente maravilloso. Pero sabía que su boca solo se había movido para decir adiós, y cuando ella pareció quedar hipnotizada por la salamandra bordada en la manga de él y el disco de fénix en su pecho, volvió a hablar. «Claro está», dijo. «Usted es la nueva vecina, ¿verdad? Y usted debe ser», ella apartó la mirada de los símbolos profesionales, «el bombero». La voz de la muchacha fue apagándose. «¿De qué modo tan extraño lo hice?» Lo hubiese adivinado con los ojos cerrados», prosiguió ella lentamente. «¿Por qué? ¿Por el olor a petróleo?» «Mi esposa siempre se queja», replicó él riendo. «Nunca se consigue eliminarlo por completo». «No, en efecto», repitió ella atemorizada. Montague sintió que ella andaba en círculo a su alrededor. Le examinaba de extremo a extremo, sacudiéndolo silenciosamente y vaciándole los bolsillos, aunque en realidad no se moviera en absoluto. «El petróleo», dijo Montague, porque el silencio se prolongaba. «Es como un perfume para mí». «¿De veras le parece eso?» «Desde luego, ¿por qué no?» Ella tardó en pensar. «No lo sé», volvió el rostro hacia la acera que conducía hacia sus hogares. «¿Le importa que regrese con usted? Me llamo Clarice McClellan». «Clarice, Guy Montague. Vamos, ¿por qué anda tan sola a esas horas de la noche por ahí? ¿Cuántos años tiene?» Anduvieron en la noche llena de viento por la plateada acera. Se percibía un debilísimo aroma a albaricoques y frambuesas. Montague miró a su alrededor y se dio cuenta de que era imposible que pudiera percibirse aquel olor en aquella época tan avanzada del año. Solo había la muchacha andando a su lado, con su rostro que brillaba como la nieve al claro de la luna, y Montague comprendió que estaba meditando las preguntas que él había formulado, buscando las mejores respuestas. «Bueno», dijo ella por fin, «tengo 17 años y estoy loca. Mi tío dice que ambas cosas van siempre juntas. Cuando la gente te pregunta la edad, contesta siempre, 17 años y loca. ¿Verdad que es muy agradable pasear a esta hora de la noche? Me gusta ver y oler las cosas y a veces permanecer levantada toda la noche andando y ver la salida del sol». Volvieron a avanzar en silencio y finalmente ella dijo con tono pensativo, «¿Sabe? No me causa usted ningún temor». Él se sorprendió. «¿Por qué habría de causárselo?» «Le ocurre a mucha gente, temer a los bomberos, quiero decir, pero al fin y al cabo usted no es más que un hombre». Montague se vio en los ojos de ella, suspendido en 2 brillantes gotas de agua, oscuro y diminuto. Pero con mucho detalle, las líneas alrededor de su boca, todo en su sitio, como si los ojos de la muchacha fuesen 2 milagrosos pedacitos de ámbar violeta que pudiesen capturarle y conservarle intacto. El rostro de la joven, vuelto ahora hacia él, era un frágil cristal de leche con una luz suave y constante en su interior. No era la luz histérica de la electricidad, sino la agradable, extraña y parpadeante luz de una vela. Una vez, cuando él era un niño, en un corte de energía, su madre había encontrado y encendido una última vela, y que había producido una breve hora de redescubrimiento, de una iluminación tal que el espacio perdió sus vastas dimensiones y se cerró confortablemente alrededor de ellos, madre e hijo, solitarios, transformados, esperando que la energía no volviese quizá demasiado pronto. En aquel momento, Clarice McClellan dijo, «¿No le importa que le haga preguntas? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando de bombero?» «Desde que tenía 20 años, ahora hace ya 10 años». «¿Lee alguna vez alguno de los libros que queman?» Él se echó a reír. «Está prohibido por la ley». «Oh, claro. Es un buen trabajo. El lunes quema a Milley, el miércoles a Whitman, el viernes a Faulkner, conviértelos en ceniza y luego quema las cenizas. Este es nuestro lema oficial».
Siguieron caminando y la muchacha preguntó: ¿es verdad que hace mucho tiempo los bomberos apagaban incendios en vez de provocarlos? No, las casas han sido siempre a prueba de incendios. Puedes creerme, te lo digo yo. Es extraño, una vez oí decir que hace muchísimo tiempo las casas se quemaban por accidente y hacían falta bomberos para apagar las llamas. Montag se echó a reír. Ella le lanzó una rápida mirada. ¿Por qué se ríe? No lo sé. Volvió a reírse y se detuvo. ¿Por qué? Ríe sin que yo haya dicho nada gracioso y contesta inmediatamente. Nunca se detiene a pensar en lo que le pregunto. Montag se detuvo. Eres muy extraña, dijo mirándola. ¿Ignoras qué es el respeto? No me proponía ser grosera. Lo que me ocurre es que me gusta demasiado observar a la gente. Bueno, ¿y esto no significa algo para ti? Y Montag se tocó el número 451 bordado en su manga. Sí, susurró ella. Aceleró el paso. ¿Ha visto alguna vez los coches retropulsados que corren por esta calle? Estás cambiando de tema. A veces pienso que sus conductores no saben cómo es la hierba ni las flores porque nunca las ven con detenimiento, dijo ella. Si le mostrase a uno de esos choferes una borrosa mancha verde, diría: oh, sí, es hierba. Una mancha borrosa de color rosado es una rosaleda. Las manchas blancas son casas, las manchas pardas son vacas. Una vez mi tío condujo lentamente por una carretera. Condujo a 65 kilómetros por hora y lo encarcelaron por 2 días. ¿No es curioso y triste también? Piensas demasiado, dijo Montag incómodo. Casi nunca veo la televisión mural, ni voy a las carreras o a los parques de atracciones. Así pues, dispongo de muchísimo tiempo para dedicarlo a mis absurdos pensamientos. ¿Ha visto los carteles de 60 metros que hay fuera de la ciudad? ¿Sabía que hubo una época en que los carteles solo tenían 6 metros de largo? Pero los automóviles empezaron a correr tanto que tuvieron que alargar la publicidad para que durase un poco más. Lo ignoraba. Apuesto a que sé algo más que usted desconoce. Por las mañanas la hierba está cubierta de rocío. De pronto Montag no pudo recordar si sabía aquello o no, lo que le irritó bastante. Y si se fija, prosiguió ella, señalando con la barbilla hacia el cielo, hay un hombre en la luna. Hacía mucho tiempo que él no miraba el satélite. Recorrieron en silencio el resto del camino, el de ella pensativo, el de él irritado e incómodo, acusando el impacto de las miradas inquisitivas de la muchacha. Cuando llegaron a la casa de ella, todas sus luces estaban encendidas. ¿Qué sucede? Montag raras veces había visto tantas luces en una casa. Oh, son mis padres y mi tío que están sentados charlando. Es como ir a pie, aunque más extraño aún. A mi tío lo detuvieron una vez por ir a pie. ¿Se lo había contado ya? Oh, somos una familia muy extraña. Pero, ¿de qué charláis? Al oír esa pregunta, la muchacha se echó a reír. Buenas noches. Empezó a andar por el pasillo que conducía hacia su casa. Después pareció recordar algo y regresó para mirar a Montag con una impresión intrigada y curiosa. ¿Es usted feliz?, preguntó. ¿Que si soy qué?, replicó él. Pero ella se había marchado corriendo bajo el claro de la luna. La puerta de la casa se cerró con suavidad. Feliz, menuda tontería. Montag dejó de reír. Metió la mano en el agujero en forma de guante de su puerta principal y le dejó percibir su tacto. La puerta se deslizó hasta quedar abierta. Claro que soy feliz. ¿Qué cree esa muchacha? ¿Que no lo soy?, preguntó a las silenciosas habitaciones. Se inmovilizó con la mirada levantada hacia la reja del ventilador del vestíbulo, y de pronto recordó que algo estaba oculto tras aquella reja, algo que parecía estar espiándole en aquel momento. Montag se apresuró a desviar su mirada. Qué extraño encuentro en una extraña noche. No recordaba nada igual, excepto una tarde, un año atrás, en que se encontró con un viejo en el parque y ambos hablaron. Montag meneó la cabeza, miró una pared desnuda. El rostro de la muchacha estaba ahí, verdaderamente hermoso, por lo que podía recordar, o mejor dicho, sorprendente. Tenía un rostro muy delgado, como la esfera de un pequeño reloj entrevisto. En una habitación oscura a medianoche, cuando uno se despierta para ver la hora y descubre el reloj que le dice la hora, el minuto y el segundo, con un silencio blanco y un resplandor, lleno de seguridad y sabiendo lo que debe decir de la noche que discurre velozmente hacia ulteriores tinieblas, pero que también se mueve hacia un nuevo sol. ¿Qué?, preguntó Montag a su otra mitad, aquel imbécil subconsciente que a veces andaba balbuceando.
completamente desligado de su voluntad, su costumbre y su conciencia. Volvió a mirar la pared. El rostro de ella también se parecía mucho a un espejo. Imposible. ¿Cuánta gente había que refractarse hacia uno su propia luz? Por lo general la gente era. Montag buscó un símil, lo encontró en su trabajo, como antorchas que ardían hasta consumirse. Cuán pocas veces los rostros de las otras personas captaban algo tuyo y te devolvían su propia expresión, tus pensamientos más íntimos. Aquella muchacha tenía un increíble poder de identificación. Era como el ávido espectador de una función de marionetas, previendo cada parpadeo, cada movimiento de una mano, cada estremecimiento de un dedo, un momento antes de que sucediese. ¿Cuánto rato habían caminado juntos? 3 minutos, 5, sin embargo, ahora le parecía un rato interminable. Qué inmensa figura tenía ella en el escenario que se extendía ante sus ojos. Qué sombra producía en la pared con su esbelto cuerpo. Montag se dio cuenta de que si le picasen los ojos, ella pestañearía, y de que si los músculos de su mandíbula se tensaran imperceptiblemente, ella bostezaría mucho antes de que lo hiciera él. Pero, pensó Montag, ahora que caigo en ello, la chica parecía estar esperándome allí, en la calle, a tan avanzada hora de la noche. Montag abrió la puerta del dormitorio. Era como entrar en la fría sala de un mausoleo después de haberse puesto la luna. Oscuridad completa, ni un atisbo del plateado mundo exterior. Las ventanas herméticamente cerradas convertían la habitación en un mundo de ultratumba, en el que no podía penetrar ningún ruido de la gran ciudad. La habitación no estaba vacía. Montag escuchó el delicado zumbido en el aire, semejante al de un mosquito, el murmullo eléctrico de una avispa oculta en su cálido nido. La música era casi lo bastante fuerte para que él pudiese seguir la tonada. Montag sintió que su sonrisa desaparecía, se fundía, era absorbida por su cuerpo como una corteza de sebo, como el material de una vela fantástica que hubiese ardido demasiado tiempo para acabar derrumbándose y apagándose. Oscuridad. No se sentía feliz, no era feliz. Pronunció las palabras para sí mismo. Reconocía que este era el verdadero estado de sus asuntos. Llevaba su felicidad como una máscara y la muchacha se había marchado con su carreta y no había medio de ir hasta su puerta y pedir que se devolviera. Sin encender la luz, Montag imaginó qué aspecto tendría la habitación. Su esposa tendida en la cama, descubierta y fría, como un cuerpo expuesto en el borde de la tumba, su mirada fija en el techo mediante invisibles hilos de acero inamovibles, y en sus orejas las diminutas conchas, las radios como dedales fuertemente apretadas, y un océano electrónico de sonido, de música y palabras, afluyendo sin cesar a las playas de su cerebro despierto. Desde luego la habitación estaba vacía. Cada noche las olas llegaban y se la llevaban con una gran marea de sonido, flotando, ojiabierta hacia la mañana. En los últimos 2 años no había habido noche en que Mildred no hubiese navegado por aquel mar, no se hubiese adentrado espontáneamente por tercera vez. La habitación era fresca, sin embargo, Montag sintió que no podía respirar. No quería correr las cortinas y abrir los ventanales, porque no deseaba que la luna penetrara en el cuarto. Por lo tanto, con la sensación de un hombre que ha de morir en menos de 1 hora por falta de aire que respirar, se dirigió a tientas hacia su cama abierta, separada y en consecuencia fría. Un momento antes de que su pie tropezara con el objeto que había en el suelo, advirtió lo que iba a ocurrir. Se asemejaba a la sensación que había experimentado antes de doblar la esquina y atropellar casi a la muchacha. Su pie, al enviar vibraciones hacia adelante, había recibido los ecos de la pequeña barrera que se cruzaba en su camino antes de que llegara a alcanzarlo. El objeto produjo un tintineo sordo y se deslizó en la oscuridad. Montag permaneció muy erguido, atento a cualquier sonido de la persona que ocupaba la oscura cama en la oscuridad total, impenetrable. La respiración que surgía por la nariz era tan débil que solo afectaba a las formas más superficiales de vida. Una diminuta hoja, una pluma negra, una fibra de cabello. Montag seguía sin desear una luz exterior.
Sacó su encendedor, oyó que la salamandra rascaba en el disco de plata, produjo un chasquido. Dos pequeñas lunas le miraron a la luz de la llamita, dos lunas pálidas, hundidas en un arroyo de agua clara, sobre las que pasaba la vida del mundo, sin alcanzarlas. Mildred. El rostro de ella era como una isla cubierta de nieve, sobre la que podía caer la lluvia sin causar ningún efecto, sobre la que podían pasar las móviles sombras de las nubes, sin causarle ningún efecto. Solo había el canto de las diminutas radios en sus orejas herméticamente taponadas y su mirada vidriosa, y su respiración suave, débil, y su indiferencia hacia los movimientos de Montag. El objeto que él había enviado a rodar con el pie resplandeció bajo el borde de su propia cama, la botellita de cristal previamente llena con 30 píldoras para dormir y que ahora aparecía destapada y vacía a la luz de su encendedor. Mientras permanecía inmóvil, el cielo que se extendía sobre la casa empezó a aullar. Se produjo un sonido desgarrador, como si dos manos gigantes hubiesen desgarrado por la costura 20.000 kilómetros de tela negra. Montag se sintió partido en dos. Le pareció que su pecho se hundía y se desgarraba. Las bombas cohete siguieron pasando, 1, 2, 6 de ellas, 9 de ellas, 12 de ellas, una y otra, lanzaron sus aullidos por él. Montag abrió la boca y dejó que el chillido penetrara y volviera a salir por entre sus dientes descubiertos. La casa se estremeció, el encendedor se apagó en sus manos. Las dos pequeñas lunas desaparecieron. Montag sintió que su mano se precipitaba hacia el teléfono. Los cohetes habían desaparecido. Montag sintió que sus labios se movían. Rozaba el micrófono del aparador telefónico. Hospital de urgencia, un susurro terrible. Montag sintió que las estrellas habían sido pulverizadas por el sonido de los negros reactores y que por la mañana la Tierra estaría cubierta con su polvo, como si se tratara de una extraña nieve. Aquel fue su absurdo pensamiento que se le ocurrió mientras se estremecía en la oscuridad, mientras sus labios seguían moviéndose y moviéndose. Tenían aquella máquina, en realidad tenían dos. Una de ellas se deslizaba hasta el estómago como una cobra negra, que bajaba por un pozo en búsqueda de agua antigua y del tiempo antiguo. Reunían allí, bebían la sustancia verduzca que subía por la superficie en un lento hervir. Bebían la oscuridad, absorbían todos los venenos acumulados por los años, se alimentaban en silencio como en ocasiones sonidos de asfixia interna y ciega búsqueda. Aquella tenía un ojo, el impasible operador de la máquina, poniéndose un casco óptico especial aptinista en el alma de la persona a quien estaba analizando, que veía el ojo. No lo decía. Montag veía aunque sin ver lo que el ojo estaba viendo, todo lo operaba, lo guardaba. Cierta semejanza con la excavación de su zanja en el patio de su propia casa. La mujer que yacía en la cama no era más que duro, les trataba mármol que al que había llegado. De todos modos, adelante hundábamos más el taladro, extendíamos el vacío, si es más que podía sacar el vacío mediante la sucesión de serpientes. El operario fumaba un cigarro, la otra máquina funcionaba también. La manejaba un individuo igual pasible vestido con un mono de color pardo rojizo. Esta máquina extraía toda la sangre del cuerpo y la sustituía por sangre nueva y suero. Hemos de limpiarnos de ambas maneras, dijo el operador, inclinándose sobre la silenciosa mujer. Es inútil lavar el estómago si no se lava la sangre. Si se deja la sangre, esta golpea al cerebro con la fuerza de un mazo, 1000, 2000 veces hasta que el cerebro ya no pueda más y se apague. Deténganse, exclamó Montag. Es lo que iba a decir, dijo el operador. Han terminado, los hombres empaquetarán las máquinas, estamos listos. La coloreada de Montag ni siquiera le afectó. Permanecieron con el cigarro en los labios, sin que el humo les penetrase en su nariz y sus ojos le hicieran parpadear. Se harán $50 ante todo, porque no me dijiste si sanará. Claro que curará. Nos llevamos todo el veneno en la maleta y ahora ya no puedes afectarme. Tal como he dicho, se sacó lo viejo, se pone lo nuevo y queda mejor que nunca. Ninguno de ustedes es médico porque no me ha enviado uno. Diablos, el cigarro del operador se movió de sus labios. Tenemos 9 o 10 casos como este cada noche. Tantos que vemos cuántos años tuvimos que construir estas máquinas especiales. Con la lente óptica
Claro que está resultado una novedad, el resto es viaje. En unos casos así no nos afecta al doctor. Lo único que se requiere son 2 operaciones hábiles y liquidar del problema en media hora. Bueno, se dirigía hacia la puerta. Hemos de irnos. Acabamos de decir otra llamada en nuestro radio auricular. A 10 manzanas de aquí. Alguien se ha zampado una caja de píldoras. Si vuelves a necesitarnos, llámanos. Procura que su esposa permanezca quieta. Le hemos inyectado un antisedante. Se levantará bastante hambrienta hasta la vista. Y los hombres con el cigarro en rectilínea bocas cogieron la máquina y el tubo. Su caja melancólica, líquida y transparente la puerta. Montag se dejó caer en una silla y complejó la mujer. Ahora tener los ojos cerrados aplacadamente y a lo largo de una mano para sentir en la palma la timidez de la respiración. Mildred dijo por fin. Somos demasiado, pensó. Somos miles de millones es excesivo. Nadie conocía a nadie. Llegamos unos desconocidos y te violan. Llega uno desconocido y te desagrada el corazón. Llega uno desconocido y se te lleva la sangre. Valgamos Dios. ¿Quiénes eran esos hombres? Jamás los había visto. Transcurrieron media hora. El torrente sanguíneo de aquella mujer era nuevo y parecía haberle cambiado. Sus mejillas estaban muy sonrojadas y sus labios parecían fresas y llenos de color, suaves y tranquilos. Allí había la sangre de otra persona. Si hubiera también la carne, el cerebro y la memoria de otra, si hubiera podido llevarse su cerebro a la lavandería para vaciar los bolsillos y limpiarle el fondo volviendo como la mañana siguiente. Si Montag se levanta descontrolado la corriente y abrió las ventanas de par para dejar entrar el aire nocturno. Eran las 2 de la madrugada. Era posible que solo hubiera transcurrido una hora desde que encontré a Clarice Mengele en la calle en la que había entrado para encontrar la habitación oscura desde que su pie había golpeado la botella de cristal. Solo una hora, pero el mundo se había derrumbado y vuelto a construir con una forma de nuevo e incolora. De la clase de Cariz por encima del césped, iluminada por la clara noche, llegó el eco de su risa, la de Clarice, la de su padre y la de su tío, que sonaba tan zongada y inmediatamente. Por encima de toda su risa eran tranquilas y vehementes, jamás forzadas y procedentes de aquella casa tan brillante, iluminada, a bastante hora de la noche, a tanto que todos los demás estaban cerrados en sí mismas, rodeada de la oscuridad. Montag oyó la voz que hablaba, tejida y volvía a tejer su himno telca. Montag salió por la ventana y atravesó el césped sin darse cuenta de lo que hacía. Permaneció en las sombras frente a la casa iluminada, pensando que podía llamarla a la puerta y susurrar: «Déjame pasar, no diré nada, solo deseo escuchar de qué estás hablando». Pero en vez de ello permaneció inmóvil, muy frío, con el rostro cubierto de una máscara de hielo, escuchando una voz de hombre, la del tío, que hablaba con tono sosegado. Bueno, al fin y al cabo, esa es la hora del tejido disponible. Dale un bufito a una persona, atacarla, huyéndola, localiza a otra, bufa, ataca, huyenta. Todo el mundo utiliza las faldas de todo el mundo, como puede esperarse, de que uno se encariñen por el equipo de casa cuando ni siquiera se tiene un programa o se conocen los nombres. Por cierto, ¿qué color de camisa llevas cuando sales al campo? Montague regresó a su casa, dejó abierta la ventana, comprobó el estado de Mildred, la arropó cuidadosamente y después se tumbó bajo el claro de la luna, que formaba una cascada de plata en cada uno de sus ojos. Una gota de lluvia, Clarice; otra gota de lluvia, Mildred; una tercera, el tío; una cuarta, el fuego de esta noche; una Clarice; 2 Mildred; 3 tío; 4 fuego; una Mildred; 2 Clarice; 1, 2, 3, 4, 5 Clarice; Mildred, tío, fuego; tabletas superficiales, hombres tejidos disponibles, faldas, bufitos, ataque, rechaza, Clarice; Mildred, tío, fuego; tabletas, tejidos, bufitos, ataque, rechazo; 1, 2, 3, 1, 2, 3, lluvia, la tormenta, el tío riendo, el trueno desconocido de lo alto de todo el mundo, cayendo convertido en lluvia, el fuego ascendiendo en el volcán, todos mezclando en una estrépida en surreal, en una torrente que se cambiaba hacia el almacén. «Ya no entiendo de nada de nadie», dijo Montag, y dejó que una pastilla soporífica se disolviera en su lengua. A las 9 de la mañana la cama de Mildred estaba vacía.
Montague se levantó apresuradamente, su corazón latía rápidamente, corrió hacia el vestíbulo abajo y se detuvo ante la puerta de la cocina. Una tostada asomaba por el tostador plateado y fue conseguida por una mano metálica que la embaduró de mantequilla derretida. Mildred contempló cómo la tostada pasaba a su plato. Tenía las orejas cubiertas con abejas eléctricas que con susurros ayudaban a pasar el tiempo. De pronto la mujer levantó la mirada y vio a Montague. Le saludó con la cabeza. ¿Estás bien?, preguntó Montague. Mildred era experta en leer el movimiento de los labios, a consecuencia de 10 años de aprender con las pequeñas radios auriculares. Volvió a sentirse, introdujo otro pedazo en el pan de tostada. Su esposa dijo: «No entiendo por qué estoy tan hambrienta. Anoche empecé a decir, no he dormido bien, me siento fatal. Caramba, qué hambre tengo, no lo entiendo». Anoche volvió a decirlo. Ella observó distraídamente sus labios. «¿Qué ocurrió anoche? ¿No lo recuerdas que celebramos una juerga o algo por el estilo? Siendo como una especie de jaqueca. Dios, qué hambre tengo. ¿Quién estuvo aquí? Varias personas. Es lo que figuraba». Mildred mordió su tostada. «Me duele el estómago, pero tengo un hambre canina. Supongo que no cometí ninguna tontería durante la fiesta». No respondió él con búsqueda. La tostadora le ofreció una rebanada untada con mantequilla. Montague alargó la mano, sintiendo agradecido. «Tampoco tú pareces estar demasiado en forma», dijo su esposa. A la última hora de la tarde llovió y todo el mundo adquirió un color grisáceo oscuro. En el vestíbulo de la casa, Montague se estaba poniendo la insignia con la salamandra anaranjada. Levantó la mirada hacia la rejilla del aire acondicionado que había en el vestíbulo. Su esposa, examinando un guión en la salita, apartó la mirada el tiempo suficiente para observar. Dijo el hombre, estaba pasando. Sí, él quería hablar. Hizo una pausa. «Anoche te tomaste todas las píldoras de la botella de somnífero». «Oh, jamás haría eso», replicó ella sorprendida. «El frasquito estaba vacío. Yo no haría una cosa como esa. ¿Por qué tendría que haberlo hecho? Quizás te tomaste 2 píldoras, la olvidaste y volviste a tomar las otras 2. Y así sucesivamente hasta quedarte tan aturdida que seguiste tomando mecánicamente hasta tragar 30 o 40 de ellas». «Cuentos», dijo ella. «¿Por qué podría haber querido hacer semejante tontería? No lo sé». Espero que les haya gustado este audiolibro de la página 15 a la 31 del libro Fahrenheit 451. Gracias.